Buenos días, nosotros vamos a presentar el primer tema de la unidad 4 de Química Inorgánica, el cual es metales de transición. Los metales de transición son elementos con orbitales parcialmente llenos ubicados en el bloque de la tabla periódica. La reactividad de los elementos de transición varía extensivamente desde los metales muy activos como el escandio y el hierro hasta los elementos casi inertes como el platino. El tipo de química usada en el aislamiento de los elementos de sus minerales depende de la concentración del elemento en su mineral y de la dificultad de reducir los iones de los elementos a los metales. Los metales más activos son más difíciles de reducir. Los metales de transición exhiben un comportamiento químico típico de los metales. Por ejemplo, se oxidan en el aire al calentarse y reaccionan con los halógenos elementales para formar los haluros. Los elementos que se encuentran por encima del hidrógeno en la serie de actividades reaccionan con los ácidos y producen sales y gas hidrógeno. Los óxidos, hidróxidos y carbonatos de los compuestos de los metales de transición en estados de baja oxidación son básicos. Los haluros y otras sales son generalmente estables en agua, aunque en algunos casos se debe excluir al oxígeno. La mayoría de los metales de transición forman una variedad de estados de oxidación estables. Esto les permite demostrar varias reactividades químicas. ¿Qué son los metales de transición? Según la IUPAC, un metal de transición es un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D y F incompleta, o que puede dar lugar a cationes con una subcapa D o F incompleta. El origen del nombre metales de transición se debe a una característica en particular que tienen dichos metales, ya que pueden ser estables por sí mismos, es decir, son estables sin la necesidad de reaccionar con otro elemento. Los metales de transición se encuentran ubicados en la parte central de la tabla periódica, específicamente en el grupo D, ya que en todos ellos su orbital D está ocupado por electrones en mayor o menor medida. Para tener una posición un poco más exacta, estos metales se encuentran desde el grupo 3 hasta el grupo 12 y van desde el periodo 4 hasta el periodo 7. Ejemplos de estos metales en cada grupo tendríamos en el caso del grupo 3 al escandio, en el grupo 4 al titanio, en el 5 al vanadio, en el 6 al cromo, en el 7 al manganeso, en el 8 al hierro, en el 9 al cobalto, en el 10 al níquel, en el 11 al cobre y en el 12 al zinc. Como ya se había mencionado, los metales de transición tienen una característica muy particular. Esta es la transición electrónica. Cuando a la última capa de valencia le hacen falta electrones para completarse, se obtienen de las capas más internas, es decir, los extraen. Por lo tanto, se vuelve estable, pero le faltarían electrones a la capa donde los extrajo, así que los completa con otros electrones propios de otra capa más interna, y así sucesivamente. Los estados de oxidación en los metales de transición. La mayoría de los metales de transición exhiben más de un estado de oxidación diferente de cero. En los metales de transición temprana, el estado de oxidación máximo está dado por el número del grupo del metal. Sin embargo, este no siempre es el estado de oxidación más estable. Los electrones S externos están más afuera que los electrones D y siempre son los primeros que se pierden en la ionización. En la primera serie de transición, el escandio y el zinc solo tienen un estado de oxidación diferente de cero. Veamos este caso. El escandio pierde a sus dos electrones 4s y su único electrón 3d para formar escandio más 3. El zinc pierde sus dos electrones 4s para formar zinc más 2. Los estados de oxidación más comunes de los metales de transición 3D son más 2 y más 3. Los elementos que ocupan la parte central de cada serie exhiben más estados de oxidación que los que se encuentran a la derecha o izquierda. Tomemos en cuenta la tabla. Conforme se desciende por un grupo, los estados de oxidación elevados se vuelven más estables y más comunes. Esto se debe a que los electrones D reciben menos atracción del núcleo a medida que se desciende por el grupo y por lo tanto se pierden con más facilidad o hay una mayor disponibilidad para compartirlos.
Propiedades. Una de las características principales de los materiales de transición es que tienen incompletas las subcapas de, o con facilidad dan origen a iones que tienen incompletas estas subcapas. Dichas características les brindan propiedades sobresalientes. Una de ellas es que tienen una coloración particular. Debido a la variedad de estados de oxidación de los colores cambian entre los diferentes iones de un mismo elemento. Los orbitales de alta y baja tienen diferencias energéticas que varían la frecuencia de absorción de la luz y la variación de esta frecuencia cambia los colores percibidos. Este proceso es debido a los ligandos, ya que tienen que eliminar la degeneración orbital. Otra propiedad que tienen es la capacidad de formar compuestos paramagnéticos, debido a la presencia de electrones desapareados. Los metales de transición tienen una tendencia a alinearse paralelamente a campos magnéticos, sin embargo, no ocurre una magnetización permanente. La siguiente propiedad es que generalmente son buenos catalizadores, tienen la capacidad de donar un par de electrones para acelerar una reacción química. Debido a que pueden reaccionar bajo diferentes estados de oxidación, pueden generar diferentes compuestos requiriendo una energía de activación más baja. Tienen una actividad catálica, tienen una tendencia a formar iones complejos, pueden crear relaciones entre sí mismos. La siguiente propiedad que tienen es que son agentes reductores fuertes, mientras que otros tienen una reactividad muy baja. Esto debido a que sus potenciales de reducción, por ejemplo, todos los lantánidos que forman cationes más 3 son acuosos estables. La fuerza impulsora de estas oxidaciones es similar a la de los metales alcalinotérreos, como el berilio o el magnesio, que forman berilio más 2 y magnesio más 2. Por otro lado, los materiales como el platino y el oro tienen un potencial de reducción mucho más grande. Su capacidad para resistir la oxidación los convierte en materiales útiles para la construcción de circuitos y la joyería. Los iones de los elementos del bloque D son más ligeros, como el cromo más 3, el hierro más 3 y el cobalto más 2. Forman iones hidratados coloridos que son más estables en el agua. Sin embargo, los iones del periodo por debajo de estos, como el molibdeno más 3, el ruterio más 3 y el iridio más 2, son inestables y reaccionan fácilmente con el oxígeno en el aire. El rutenio, el osmio, el rodio, el iridio, el paladio y el platino son metales del platino. Con dificultad forman cationes simples que son estables en el agua y diferentemente a los elementos de la segunda y tercera serie de transición, no forman aniones estables. Elementos del bloque D y F reaccionan con los no metales para formar los compuestos binarios. A veces se necesita el calentamiento. Estos elementos reaccionan con los halógenos para formar una variedad de haluros que varían de sus estados de oxidación, desde el más 1 hasta el más 6. Al calentarse, el oxígeno reacciona con todos los elementos de transición, excepto el paladio, el platino, plata y oro. Los óxidos de estos metales se pueden formar usando otros reactivos, pero se descomponen al calentarlos. Los elementos del bloque F, los elementos del grupo 3 y los elementos de la primera serie de transición, excepto el cobre, reaccionan con las soluciones acuosas de ácidos y forman el gas hidrógeno y soluciones de sales correspondientes. Características de los metales de transición. Presentan varios estados de oxidación. La variedad de números de oxidación se deben a los huecos en los orbitales D. El número de oxidación se determina a partir de las configuraciones electrónicas y para los metales de transición tiende a ser el 2, el número de oxidación positivo que indica la pérdida de 2 electrones. Estructuras polifórmicas. Los metales son sustancias cristalinas cuyos átomos están ordenados geométricamente en estado sólido. El polimorfismo confiere la capacidad de cristalizar con más de una estructura. Más electronegativos. Sus átomos tienen mayor capacidad de atraer los electrones hacia sí mismos. Otros metales como los S son electropositivos, tienden a ceder electrones frente a elementos más electronegativos. Estables. La estabilidad de los metales de transición es debido al estado semiocupado de los orbitales D. En los usos y aplicaciones de los metales de transición tenemos que se producen utensilios para comer y en la creación de vehículos.
También hay usos en la industria de la metalurgia y la construcción. El viaje al espacio exterior jamás se hubiera dado sin estos metales de transición. Se utilizan también en la tecnología y en los metales preciosos como el oro forman parte importante en la elaboración de sofisticados elementos electrónicos y entre muchos otros usos más. Esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado. Si quieren buscar más información por su cuenta, a continuación le dejamos nuestras bibliografías consultadas. Gracias.